Señor, nosotros esta noche te exaltamos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque así como tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos, creemos que a nosotros también nos levantarás, Señor, y tú traerás vida, Señor, a esas áreas que están muertas en nosotros, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y es tu deseo que conozcamos tu vida, Señor. Gracias, Padre, esta noche sé exaltado, Señor. Sé exaltado, Señor. Espíritu Santo, visita cada corazón. Trae libertad y trae vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Wow, qué tiempo tan tremendo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si haya alguien acá por primera vez, alguna cara nueva. Parece que no. Bueno, todos estamos... Sí, por aquí. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mariana. ¿Y contigo viene? Ah, Karina. ¿Sí? Mariana y Karina. Bienvenidas. Esta casa, un aplauso para ellas. Damos gracias al Señor por sus vidas. ¿Alguien más? ¿Sí? Dale. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Laura. Claudia y Laura. Bueno, bienvenidas también. Ella es la primera vez. Bueno, bienvenidas. Claudia y Laura. Muy bien, bueno, de nuevo bienvenidos a todos, nos alegra mucho tenerlos en medio de nosotros y no sé si alguien lo presiente, pero bueno, vamos a levantarnos, vamos a saludar a 2, 3, 10 personas, si no voy a seguir insistiendo, vamos a levantarnos, vamos a saludar. La palabra declara que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Eso involucra el contacto físico, no mucho, cuidado. Dale una palabra de bendición. Qué hermoso es. Muy bien. Bueno, mientras se saludan, nuestro pastor de jóvenes, Joan, ahorita está de viaje, ¿sí? Ellos están regresando a la ciudad, pero les envían saludos. Pronto estarán con nosotros, con el favor de Dios. Y por hoy, bueno, por hoy estoy yo, pero creo que el Señor tiene una palabra para ustedes muy importante, para todos nosotros en realidad. Entonces, bueno, quiero hacer una pregunta atípica, pero algún valiente que me dé un consejo, digamos, sobre cómo vivir la vida. Por ejemplo, algún consejo que ustedes les den a alguien para llevar una vida en bendición. No sé si alguien tenga algún consejo o a donde mi dedo se dirija. A ver, Sachi, cuéntanos, Sachiko. Bueno, Sachiko dice, estando pegaditos de Dios es el mejor consejo que puede darnos. Amén. A eso. ¿Alguien tiene otro consejo? Sí, cuéntanos. Amén. 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 Yo también lo creo. Bueno, tenemos varios consejos interesantes. No sé si alguien tiene uno diferente. Sí, cuéntanos, Johnny. Tremendo. Amén también. ¿Y cuánto recibimos de él, no? Bueno, pues, ¿por qué les pregunto esto? ¿Sí? Ustedes ya pudieron haber visto, los que vieron los estados, que hoy la palabra se trata de la vida, ¿sí? Que hay vida aquí. No fue un error, bueno, creo que de diseño también mío, pero de fuentes. Pero ¿cuál es el tema? Hay vida, ¿sí? Y en la palabra pues también hallamos consejos, ¿sí? No es lo único que hallamos y no es el punto principal de este tema, pero quiero que nosotros vayamos a uno de esos consejos que da la palabra y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Vamos a ir a Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28.
Y bueno, vamos a hacer un acercamiento a este libro. Vamos a encontrarnos con que Deuteronomio, pues no es nada nuevo, pero es el quinto libro de la Biblia en orden, ¿sí? Y Deuteronomio pues fue como un recuento de la ley de algunos episodios que vivió el pueblo de Israel en camino a la tierra prometida, o sobre todo en el desierto, y este recuento lo hace Moisés, ¿sí? Ya ha pasado el tiempo que ellos están en el desierto, 40 años, y él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, que él la va a ver, algo que el Señor le había dicho, pero él les está recordando la ley, por eso vamos a encontrarnos acá de nuevo algunos mandamientos. Para algunas personas puede ser extraño como, pero ¿por qué se está repitiendo lo que está en Éxodo, lo que está tal vez en Números? Y es que ya avanzando hacia el final del libro, por ejemplo en el capítulo 28, nos encontramos con que Moisés quiere tener un pueblo preparado para entrar a su promesa. ¿Sí? Todavía están en el desierto, pero él quiere que cuando entren a la tierra prometida estén bien listos. Y entonces él les enumera de parte del Señor algunas cosas, ¿sí? Vemos que el título de este capítulo 28 dice, bendiciones por la obediencia. Y dice algo como lo siguiente, voy a enumerar algunas. Esta es la parte que vamos a leer, así que por favor, un poquito de paciencia. Pero dentro de lo que enumera dice, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y ahí es que las vemos. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Dice también, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manás y los corderitos de tus rebaños. Tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Más adelante en el versículo 9 dice, el Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Hasta aquí todo va bien, creo que es todo lo que queremos escuchar en nuestra vida. Que el Señor nos diga, mientras tú obedezcas, esto y esto va a pasar contigo. Te voy a bendecir, vas a ser bendito tú en medio de la gente, tu economía va a ser bendecida, no tendrás que preocuparte por quién esté de presidente, en fin, todo te irá bien. Y luego nos encontramos en el versículo 15, ¿qué nos encontramos ahí? Maldiciones, ¿cierto? Esto se titula Maldiciones por la desobediencia. Y aquí es donde, si ustedes avanzan un poco, nos damos cuenta que son más las maldiciones que las bendiciones. Y entonces uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó? Íbamos tan bien con las bendiciones, pero ¿cómo así que tú, Señor? Aquí no dice Satanás, no dice Moisés, no dice más adelante David, no dice el Señor. Y dice lo siguiente, versículo 15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y comenzando es lo mismo que dice anteriormente, pero al revés. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Sí, eso está en la Biblia. Malditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. El fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Y bueno, hasta aquí es lo mismo que antes, pero luego esto se intensifica. Y vamos a ver puntos muy fuertes. Por ejemplo, si vamos a ver el versículo 21 y hasta el 23, alguien si lo puede leer, por favor. Capítulo 28, versículos 21 al 23. ¿Algún voluntario? Por ahora nadie. ¿Quién dice yo? Dale, cuéntanos.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí ya nos está hablando que el Señor de cierta manera nos va a sitiar. No va a dejar que nada prospere y Él mismo se va a encargar de que todo lo que intentemos producir se irá, irá en vano. Pero llega un punto en el que el Señor empieza a vaticinarles a ellos, y digo vaticinar porque estas maldiciones, todas o la mayoría, se cumplieron en la palabra. Y algunas de ellas dicen cosas tan fuertes. Dice, por ejemplo, el versículo 28, el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad, fracasarás en todo lo que hagas, día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra. Estarás comprometido a casarte, esta me parece tremenda. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Más adelante vamos a encontrar unos más fuertes. Los hijos que tengamos no los vamos a disfrutar, pero llega un punto en el que aún la hambruna que el Señor traiga y la situación que viva el pueblo va a hacer que la persona, por más tranquila, calmada que sea, va a atentar contra la vida de su esposo, de sus hijos, y se los va a comer. El fruto de su vientre. Y eso todo se cumple. Más adelante lo podemos ver en diferentes episodios que vivió Israel, ya con el periodo de los reyes, puntos en los que estuvieron sitiados y uno de los reyes escucha, de hecho, un reporte de algunas mujeres diciendo, pactamos que íbamos a comernos a nuestros hijos, pasó con uno y luego no me quiere dar el otro, la otra persona, y el rey queda asombrado de esto, de escuchar lo que está sucediendo en sus dominios. Pero sobre todo es que, ¿por qué el Señor se encarga de enumerar más maldiciones que bendiciones? ¿Por qué las bendiciones son tan cortas y por qué las maldiciones son tantas? Todo esto lo que nos lleva a ver, entendiendo que es uno de los libros de la ley, que está en el Antiguo Testamento, pero sobre todo hasta donde vamos, es que realmente esto debe generar en nosotros como un fastidio, que tú lo leas y digas, Señor, esto es imposible, porque nosotros no vamos a estar obedeciendo al 100% tu ley. Entonces, ¿por qué el Señor va a vaticinar esto? Bueno, aquí es donde quiero entrar a que veamos cuál es el sentir del Señor. Bueno, hasta ahora dice, ya se arregló de diapositiva, súper. Y dice, vemos en la palabra que la vida y la muerte son dos temas muy importantes que el Señor trata muy francamente. Podemos ver que la muerte entró al mundo por causa del pecado, ¿sí? Esto lo vemos en Génesis claramente. Y de hecho, aún el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:26 que la muerte es el último enemigo a vencer. Y el Señor sí venció la muerte en la cruz, pero miren que la muerte está desde el principio hasta el final y es algo que el Señor considera un enemigo. Ahora yo pregunto, ¿sientes tú que hay muerte en tu corazón? Ten esta pregunta aquí, la vamos a tratar a través de la prédica. Y con este acercamiento que estaba haciendo en Deuteronomio, vemos que, como declara la palabra, un segundo, yo tengo una ayudita, realmente la ley lo único para lo que servía, lo vemos en el Nuevo Testamento, es para llevarnos a Jesucristo. Lo repito, la ley para lo único que servía es para llevarnos a nuestro Salvador. La ley manifestaba que tantas transgresiones, tantos pecados que nosotros cometíamos, mostraba que en nuestras fuerzas no éramos capaces de obtener salvación y por tanto obtener vida. Como les decía, también el Señor declara en Juan 10:10 que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ahora, si el Señor quiere vida para nosotros,
¿Por qué nos encontramos con esto? Vamos a verlo más adelante. Este es un primer acercamiento. Ahora, quiero hacer otro acercamiento diferente con la siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva simplemente muestra a Moisés recontando la ley y podemos ver al lado derecho un mapa entre Egipto y Canaán, principalmente el recorrido que ellos hicieron saliendo pues de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Pero la siguiente diapositiva, y luego la siguiente, y seguimos acercándonos, más y más y más, nos encontramos con esto. ¿Qué creen que es esto? Para los que saben. Una ecografía, ¿cierto? La siguiente, por favor. Creo que hay una más cerquita. Aquí. Bueno, yo quiero presentarles parte del por qué también estoy compartiendo este mensaje, y es que el Señor ha traído vida a nuestro matrimonio. Estamos ahorita esperando un bebé, no sabemos qué es todavía, pero el Señor en todo este tiempo ha venido hablándonos a través de esta personita que Él está trayendo, cómo es que se gesta la vida. Y aquí es donde se me abre el panorama y empiezo a ver lo que el Señor está recontando en Deuteronomio de una forma más profunda. Quiero que lo veamos aquí por un momento. Tengamos ahí. Bueno, ustedes saben, para nadie es sorpresa, que para que se geste la vida debe haber intimidad. ¿Sí? Lo repito, para que se geste la vida debe haber intimidad. Realmente nosotros lo ideal, lo sabemos, es que un embarazo se dé en el contexto de un matrimonio, ¿sí? Pero también hay situaciones en las que vemos en el mundo que hay promiscuidad, ¿sí? Muchas veces por no conocer al Señor estamos con diferentes personas, no hay un pacto. Pero sobre todo vemos un tiempo en el que la vida no es lo que la mayoría de la gente quiere. No es para nadie un secreto que tenemos un pueblo que cada vez ve un bebé como una maldición en vez de una bendición. Tenemos una nueva generación que se deleita en la muerte de otros. Y la palabra declara que por causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará. O sea que al ver todo esto como iglesia tenemos un peligro grande, y es que nosotros también entre esa muerte. Ahora, vuelvo al tema. Tenemos un bebé, tenemos vida que se está gestando en lo secreto, y viene cuando dos personas, no tres ni cuatro, se unen en intimidad. Si ustedes lo piensan, por más amantes que tenga una persona, la concepción solo se puede dar cuando está con una. Es imposible que una mujer esté con dos hombres al tiempo. Solo se puede estar con una persona. Esto tengámoslo presente un momento. También nos encontramos con que la vida va a causar, en este caso la mayoría del tiempo en las mujeres, va a causar dolores. Va a causar momentos de incertidumbre, temores. Quizás va a revivir traumas. Involucra el sufrimiento. Y el Señor no escondía esto. El Señor de hecho declaraba que cuando una mujer está en el proceso de parto, el sufrimiento es muy grande. Pero cuando da a luz una vida, la alegría opaca ese sufrimiento. Ahora, ¿por qué nuestra generación rechaza la vida? Justamente por esto. Porque si ustedes lo piensan, dar vida, excepto de tener el bebé hermoso ya gateando, jugando, el embarazo es algo que las mujeres, y de hecho yo lo escucho muy seguido: Señor, ¿por qué nos tocó a nosotras? ¿O por qué tiene que ser de esta manera? O sea, casi que si lo miran bien, nadie quiere concebir la vida a la luz del dolor y el sufrimiento que causa. Y por eso es que muchas personas se refugian en la muerte, y como el Señor declaraba, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor los llama para que sane a la hija de Jairo? Que se encuentra con una cantidad de personas buscando sanidad en el camino y se retrasa.
Cuando llega al lugar muere. Pero ¿qué es lo que él dice de ella en ese momento? Que duerme. Hay una similitud entre morir y dormir. Piénsenlo de esta manera. Cuando dormimos, estamos desentendidos de lo que pasa alrededor. Descansamos. Se van los afanes del día. Quizás a veces los dolores también se calman, por eso las personas las sedan cuando tienen mucho dolor. Quizás la opresión mental que sienten también se va con la sedación. Pero en el dormir y sobre todo en la muerte, el que está muerto no siente dolor, no sufre, pero tampoco tiene alegría. Tampoco, a pesar de que hay sufrimiento, tampoco hay gloria. Y nos encontramos con una generación y aún en medio de la iglesia que a causa del dolor y la maldad que se está viviendo prefiere dormir. Prefiere no tener que pasar, que soportar ese dolor. El proceso que conlleva dar vida, entrar en intimidad con el Señor para que todas esas áreas muertas en nosotros empiecen a cesar. Porque la verdad es que la vida en la palabra involucra sacrificio, involucra dolor. Si ustedes lo piensan, Jesucristo es el único hombre, sabemos que es Dios, pero como hombre en la tierra que nunca pecó. Y aún así fue a la cruz. Entonces, todos sabemos que Él venía con ese propósito, pero uno pensaría, bueno, a la luz de la ley, el que obedeciera completamente al Señor debería tener solo bendiciones, no tendría que ir y sacrificar su vida. Pero la voluntad del Padre va por encima de la ley. Y a veces nosotros no queremos andar en la voluntad de Dios por el sacrificio que implica. Preferimos vivir a la luz de Deuteronomio 28, de decir, Señor, yo hago lo que sea para que tú me bendigas, pero no me pidas más que esto. Yo hago lo que sea para que estén los cielos abiertos, pero no me pidas más. No me pidas que vaya a la cruz. Y este es el estado de gran parte de la iglesia en este tiempo. Y yo lo digo porque aún lo he experimentado en mi propia vida. Y yo le preguntaba algo al Señor, y yo, Señor, pero yo comencé contigo, muchos se pueden identificar, comencé contigo como un bólido. Yo disfrutaba de tu presencia, fluía en los tiempos de oración, no era casi necesario establecer una alarma para buscarte porque tú eras mi despertar, tú eras mi anochecer. ¿Qué pasó? Que ahorita no siento deseos de estar contigo. Y por ende empieza la muerte a entrar en mi corazón. Ahora yo quiero que pensemos dos cosas. Hay una palabra que el Señor declara en este pasaje de Deuteronomio. Vamos por favor al Deuteronomio 28 otra vez. Versículo 45 al 47. Y aquí voy a pedir por favor que alguien más me colabore. 28 versículos 45 al 47. ¿Alguien lo tiene ya? Bueno, dice esta última parte, ellos serán señal y advertencia, bueno, desde el 46, permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. No serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Y dice, cuando tenías todo en abundancia. Recuerde que les está hablando en el desierto, pero les está hablando a futuro. El Señor quiere decir, yo te voy a bendecir, tú verás la bendición. Y a pesar de que la veas, no me servirás con gozo ni alegría. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué teniendo gozo, por qué teniendo abundancia, bendiciones,
no servimos al Señor con gozo, no caminamos con Él con gozo. Muy bien, porque creemos que no lo necesitamos. Obviamente, tener riquezas hace esto en nuestro corazón. Yo quiero que a la luz de esta relación matrimonial o una relación entre dos personas, sobre todo a los hombres, nos pasa más que a las mujeres, aunque también les sucede. Tú tienes una mujer, te enamoras de ella, empiezan a salir, empiezan a construir una relación y de repente tú vas conduciendo, caminando y pasa una mujer muy bonita y tú te descuidaste y la miraste. Pasó una vez, dijiste, ve, está linda. Día siguiente pasan dos o pasa una, la miras. Cuando esto se vuelve un hábito, ¿cómo los hombres ven a su mujer, a su esposa o novia? La pueden ver fea o la pueden ver con menor valor y menor belleza. Y ahí nuestro deleite en ella se va perdiendo. Lo que el Señor me hablaba con esta analogía es que nosotros, cuando empezamos a quitar nuestra mirada de Él, a ponerla en otras cosas, empezamos a concebir amantes en el corazón y ellos roban nuestro gozo del Señor. Entonces piensa tú, ¿qué empezaste a mirar fuera del Señor? ¿Qué empezó a atrapar más tu atención, casi que acumulándose en el día? Mejor dicho, ¿qué es lo que más piensas en el día? ¿Para qué te despiertas? ¿Qué quieres hacer cuando ya es hora de dormir? ¿Con qué sueñas? Esto puede ser tanto algo material como una persona, actividades, sueños. ¿Qué se ha convertido tu motivo de despertarte cada mañana? Si no es el Señor, eso es lo que ha llevado a que el gozo y el deleite en el Señor se pierda. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando esto empieza a pasar en nosotros, nos damos cuenta de dos cosas. La primera, que el Señor declara que no se pueden servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. No es posible. Servir al Señor, la palabra dice, y a las riquezas. Pero también no se puede servir con devoción al Señor y a algo más, sea lo que sea. Y por otro lado, nos encontramos, segundo, bueno, nos encontramos con una generación, para nadie es un secreto que en este tiempo la vida, vivir con calidad de vida, con bienestar, se hace cada vez más difícil. No solo en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en donde quieran, en Rusia, en Francia, en Alemania. Para donde sea que miren, a quien sea que le pregunten, les van a comentar quejas sobre su país. Es más difícil hoy en día vivir. Y esto puede hacer que nosotros, en los afanes de este tiempo, estemos buscando tanto guardar nuestra vida que dejemos al Señor de un lado. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en nosotros? Empezamos a manifestar la muerte. Porque aquí aún la palabra declara que las naciones vecinas serían testigo de lo que iba a pasar con ellos. Un segundo, se pone 30, 17. Bueno. Dice que las naciones vecinas se darían cuenta del estado de la persona, de las maldiciones que tenían, porque habían dejado de adorar al Señor y se habían ido en pos de otros dioses. Sí, vamos por favor, ahora sí, a capítulo 30, versículo 17. Muy bien. Dice así, pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses. El corazón siempre va a estar adorando algo. Esto
es casi que escuela dominical, ¿cierto? Todo lo hemos escuchado alguna vez. El corazón o adora a Dios o está adorando otra cosa. Y esto es lo que el Señor quiere tratar en nuestro corazón. Porque cuando empezamos nosotros a mirar a otros lados, perdemos deleite en Él. Y yo quiero preguntarles, ¿has perdido tu deleite en Dios? ¿Sientes que servirle a Él es más bien una carga que gozo? A todos alguna vez nos ha pasado, y no quiero ser profeta del desastre, pero es posible, no quiero que suceda, y yo te urjo a que tú guardes tu relación con Dios, y por eso es esta palabra. Pero si llega a pasar en tu vida, está en la palabra. Perdemos nuestro gozo en el Señor. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué puede hacer una persona que ha perdido su gozo en Dios, que ya no disfruta estar con Él, que a duras penas se congrega, pero lo hace a regañadientes? ¿Cómo hace para obtener la vida? Bueno, si vamos al capítulo 30, quiero por favor que vayamos todos al capítulo 30. Comienza con un título hermoso, al menos en la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien me dice el título, por favor? Un llamado a volver al Señor. ¿Alguien lo tiene en otra versión? Bendición a causa del arrepentimiento. Dice, pero, a ver, tenemos bendiciones por obediencia, maldiciones por desobediencia, y el Señor después de eso dice, bendición a causa del arrepentimiento. Y quiero que vayamos al versículo 9, por favor. Bueno, vamos, por favor, no al versículo 9 todavía, no. Vamos a ir al versículo 1 y 2. Dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno. Voy a repetir el número 2. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, no sé si les recuerdo otro pasaje, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Empezamos a ver la restauración del Señor. Pero el Señor empieza a resaltar, cuando tú te vuelvas a mí con todo tu corazón. Aquí quiero comentarles dos cosas que he vivido en mi caminar con el Señor. La primera, esto era tal vez mi segundo año de caminar con el Señor, es que Él empieza a darme tangiblemente, a través de notas de personas, dibujos, la misma palabra. Y el Señor me decía, fija tu mirada en mí, que yo la tengo fija en ti, yo me encargaré. Entonces estoy en un campamento de jóvenes, en Cerritos, allá en Risaralda, y alguien llega y me dice, hey, tengo este dibujo para ti. Y esta es la palabra. Luego estoy en un tiempo de iglesia, y una señora me dice, oye, yo siento esta palabra del Señor para ti. Y ahí yo digo, esto como que el Señor me está hablando. Luego llega la tercera vez un chico que también me da un dibujo y me dice, el dibujo no tenía letra, pero dice, oye, esto es lo que dice el dibujo. El Señor quiere que tú fijes tu mirada en Él, pues Él la tiene fija en ti y Él se encargará. Y yo empiezo a caminar en ella, me parece tan linda, pero en la medida que la vida parece volverse más compleja, me voy dando cuenta de lo que el Señor me estaba pidiendo. Y cuando quito mi mirada de Él, digo, Padre, tú sabías que yo lo iba a hacer. Pero ¿a qué voy? Ese es un punto. Recuerden que el Señor me está hablando de esto. Por otro lado, recientemente el Señor me empieza a mostrar momentos de oración y también en sueños, como ustedes ven no sé cómo les llaman, las plataformas en que los nadadores saltan al agua, o también las de salto alto para hacer piruetas. El Señor me empieza a mostrar algo así, pero sin agua, o sea, vacío. Y yo
quedo, Señor, pero pues, ¿qué hago? ¿Doy un paso? ¿Me quedo ahí? Yo quiero llegar al otro lado, porque sentía que al otro lado había algo. Pero luego en un sueño, estoy con un grupo de gente, quizás algunos de ustedes estaban ahí, no lo sé. Empezamos a correr hacia la cima de un edificio. Llegamos a algo así como el balcón de un penthouse, último piso, y se siente que es un tiempo de batalla. O sea, es una noche, quizás tenemos enemigos atrás y estamos corriendo por nuestras vidas. Cuando llegamos al balcón, yo vengo detrás de diferentes personas y cada persona que sube y llega a la cima no la veo más, porque ha saltado del edificio. Digo, ¿qué es esto? A mí antes me daban más susto las alturas, mi esposa es testigo. Y entonces yo llego allí y miro al Señor que está al lado y lo veo sonriéndome, pero Él sabe que yo no quiero saltar. Para ese tiempo el Señor ya venía hablándome de estas plataformas altas, de saltar al vacío. Y yo digo, ahí cuando miro la mirada del Señor y vi que yo no salté, pero todos sí, me despierto y digo, Padre, ¿qué pasó? Pero recuerdo su mirada y su sonrisa. En cuanto Él no estaba bravo porque no lo hice, pero eso me mostraba la confianza de que Él no me está llamando a saltar al vacío para mi mal. Él todo lo hace por nuestro bien. Si alguien se identifica con esa imagen, con esa escena, el Señor nos está llamando a saltar al vacío. Pero Juan Manuel, ¿qué es todo este enredo? ¿Qué significa saltar al vacío? Si vámonos todos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice algo bien interesante. A ver, ¿qué dice? Este es catedrático, todos lo sabemos. Alguien que lo pueda recitar, a ver, que se lo sepa de memoria. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios, ¿sí?, tiene que creer que eso, que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Después de un tiempo en el que yo estaba alejándome del Señor, y Él sabía que yo no me despertaba por Él, que yo no quería soñar con Él, que estaba inclusive olvidando mi historia con Él, el Señor me dice, salta al vacío. Señor, ¿qué es esto? Salta al vacío. Y en mi vida, sobre todo en el matrimonio, me empecé a dar cuenta de lo que es vivir en fe. Todavía estoy dando como pasitos de bebé, pero esa confianza del Señor, pero sobre todo es dar ese paso a comenzar de cero o a continuar con el Señor a pesar de lo que hemos hecho antes. Por eso es que el Señor no nos deja con las maldiciones y nos da un capítulo 30 en Deuteronomio. Por eso es que el Señor dice, pero si tú te arrepientes, si tú vuelves a mí de todo corazón, Él en realidad promete, y ahorita sí vamos al versículo 6. Yo quiero que, antes de que lo leamos, todos devolvámonos a ese pensamiento de en qué hemos puesto la mirada. Y yo voy a exponerme delante de ustedes. En el 2020, yo venía de un tiempo hermoso con Dios. Yo sentía que o me iba con Él o me iba a ver un ministro impresionante. Sí, muy humilde. Y yo empiezo en mis fuerzas a tener tiempos con Él más profundos, porque claro, todos estábamos en la casa, la mayoría desocupados, y yo me había graduado de la universidad, o sea que más desocupado todavía estaba, y empiezo a dedicar tiempos a estar con Él, tiempos con Él. Les quiero decir, yo dormí 22 años en la misma cama con mi mamá. Mi habitación no tenía puertas. Casi nunca las tuvo. Era esa habitación de paso por la que uno pasa para ir a la cocina. En medio de eso estaba yo. Mi mamá ya estaba ahí porque tampoco estaba trabajando. Entonces el único espacio que tenía yo era metido en el escritorio o en la terraza. Aún así empiezo a tener tiempos con Dios.
Y Él me da sueños cada día. Yo empiezo a anotar los sueños, al día siguiente me empieza a dar interpretación. Yo siento que voy tras los pasos de Elías. Y llega el septiembre del 2020 y a mi mamá le da un ataque de ansiedad con cuadro psicótico, ideas delirantes, y todos sabemos que es algo espiritual, pero huí del Señor. Porque en mi corazón había un temor porque mi mamá se muriera. Y yo sentía que el Señor lo que me iba a decir es: hijo, me voy a llevar a tu mamá. Eso era lo que yo sentía que Él me iba a decir, entonces yo huí del Señor. 2, 3 años hasta este tiempo. ¿Y en qué sentido lo digo? Eso fue una estocada que yo sentí en mi vida, pero una estocada que Dios permitió. Porque mis raíces no eran profundas. Si ustedes recuerdan la palabra del sembrador, aquellas semillas que fueron plantadas en las rocas, en los peñascos, florecieron rápidamente, pero luego se desvanecieron, marchitaron. Y el Señor luego explica por qué y dice: esas semillas que florecieron son como las personas que reciben la palabra con fe y alegría, pero no tienen raíces profundas, y ante las pruebas o dificultades, su fe ya no es más. Yo estaba emocionado por el Señor, sentía yo que estaba enamorado de Él, pero ante esa situación se desvaneció mi fe. El Señor no me dejó ahí, empezamos a caminar juntos, pero con eso que pasó, empecé a ver una serie muy famosa que se llama Friends. No sé si alguien ya empezó a pensar en ella. Friends, exacto, y la daban en Warner. No les estoy dando ideas, por favor, no lo hagan. Pero yo soy muy visual, me encanta lo visual, y mi esposa sabe que si alguien prende un televisor aquí, en 2 segundos yo estoy así. Y entonces empiezo a verme Friends y siento el primer regaño del Señor en mi vida. Me dice: deja de ver eso. Otra vez. Pasaron los días. Deja de ver eso. Claro, cuando por ver Friends empecé a dejar de orar, me di cuenta y decía: esto es serio. Pero ustedes dicen: pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? No seas legalista, Juan Manuel. Por ver una serie, no estoy en contra de las series, pero en mi caso particular, en ese momento el Señor me dijo: no las veas. ¿Por qué? Cuando desvié mi mirada, empezó a entrar la muerte. Ahora, piensen en mi esposa, ella está embarazada, no la miren mucho porque se intimida, pero, sabe que es verdad, pero la vida no solo cuesta dolores, sino que la vida cambia tus hábitos, cambia tu comportamiento, cambia todo lo que haces. Mi esposa está en un momento en el que ella no puede comer cualquier cosa. No puede estar haciendo lo que quiera en el día, no puede hacer esfuerzos más allá de lo que se le permite. Ella tiene que proteger la vida que se está gestando en ella con celo. Algo tan uno puede considerar superficial como tomar una infusión de canela. ¿Sí estoy bien con lo correcto? ¿Es eso? Sí, bueno, ustedes saben, hay ramas que no se pueden tomar en infusión. Dice: pero ¿cómo así? O sea, yo, Juan Manuel, me la tomo, les aseguro que no estoy embarazado. Pero yo me la tomo, no pasa nada. Si mi esposa empieza a tomar cosas raras, se aseguro que vamos a tener un aborto. ¿Y de qué hablo? Cuando el Señor está gestando algo en ti, es necesario que tú lo cuides, aunque parezca muy religioso. Es necesario que tú hagas cosas para guardar eso que Dios está haciendo, aunque para los demás sea tonto. Y es aquí donde quiero hablar de algo que el Señor ha venido hablándome en este tiempo, y es parte del por qué la iglesia espiritualmente está débil, y estamos muchos, no todos, pero en su mayoría estamos como estamos.
Quiero que vayamos, por favor, a Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27. A ver, ¿alguien ya llegó antes que yo? Yo creo que sí. Muchas gracias. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Alguien comentaba, un mensaje que estaba escuchando, decía, algo que el Señor le empezó a hablar, él llegó, es un pastor americano muy conocido, John Bevere, no sé si alguien lo ha escuchado predicar, tiene un ministerio muy bonito con su esposa Lisa, y él comentaba que él sacó de hecho un nuevo libro sobre el temor del Señor, pero él está en los 90 en Brasil, está en el congreso, digamos, cristiano evangélico más grande en ese tiempo, miles de personas en un coliseo, y él es el predicador del viernes en la noche, o sea, el top. Y cuando él llega allí le piden que en medio de la alabanza él esté parado, me imagino que era pues una plataforma más grande que esta, y él está allí así, y lo aterró algo, lo aterró que no sentía la presencia de Dios para nada. Y él se pregunta, Señor, no entiendo. Y él hace la diferencia. Una cosa es el Señor como omnipresente que está en todo lugar, a la presencia manifiesta de Dios en un lugar. ¿Qué pasa, Señor? Entonces él empieza a mirar a la gente. Vamos a hacer la excepción con los niños, obviamente, pero empieza a ver, imagínense uno de grande corriendo como mi sobrinita. Ahí va. Imagínense a alguien más simplemente leyendo el celular, entrando con empanadas, cafés, y ya. Y él le dice, claro, Señor, aquí, él entró como un celo. Dice, Señor, aquí no hay temor de ti. Entonces, ¿qué hizo él cuando llegó a la plataforma y le tocó predicar? Se quedó quieto. 3 minutos, todavía quieto. Así como algunos me están mirando raros y empezaron a mirar a él. Y él les dice, si aquí estuviera Pelé, todos estarían al borde de sus sillas esperando a qué es lo que va a decir. Si estuviera el presidente de Brasil, estarían todos expectantes de qué es lo que va a hacer. Pero está el Señor y se nota que tiene un valor mucho menor al de Él. Cuando eso sucede, dice él que siente la presencia de Dios venir al lugar y la gente empezó a tener convicción de pecado y arrepentirse. Al día siguiente hubo milagros en toda la campaña, al punto que 20 años después, gente que se encuentra alrededor del mundo decía, yo soy producto de esa noche. Pero el Señor le empieza a hablar sobre el temor del Señor y le muestra este pasaje. Dice, el temor del Señor es fuente de vida y libra al hombre de las redes de la muerte. Cuando se encuentra con un evangelista que había estado en prisión, hizo muchas maldades, entre ellas adulterio, pero pues hizo otras cosas. Él llega a hablar con él y él le pregunta, ¿cuándo dejaste de amar a Dios? Pues ya, tuviste que dejar de amarlo para hacer esto. Y le dice, nunca. No me entendiste. ¿Cuándo dejaste de amar al Señor? Yo siempre lo amé haciendo esas cosas. ¿Cómo así? Yo lo amé, pero no tenía temor de Él. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver cómo empezamos a consentir con cosas en nuestra vida que empiezan a matar, a dañar el jardín, a arruinar la viña, poco a poco, porque no tenemos temor de Dios. No es miedo a Dios, es temor de Él, es una reverencia a Él. Y el Señor por eso es que nos deja pasajes como los de Deuteronomio 28, y Deuteronomio 29 y el 30, para que cuando se efectúe la muerte en nosotros nos demos cuenta que es en serio y que es verdad, que nuestra vida, lo que el Señor está gestando, hay que cuidarlo.
Lamentablemente para muchos puede pasarnos que nos damos cuenta al tiempo. Pero bendito Dios que nos permite entender que solo Él es la vida. Por eso esta noche cuando yo hablo de la vida, hablo de Él. Claramente la palabra declara que esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Las riquezas, las respuestas de Dios, las promesas, porque quizás Israel hizo más maldad estando en la tierra prometida que en el desierto, no van a hacer que tu corazón se vuelva a Él. La estabilidad económica, la bendición familiar no va a hacer que tu corazón se vuelva al Señor. No te va a hacer permanecer. Porque mientras tú tengas amantes, tú vas a estar muerto. Muchos se preguntan, pero es que siento que el Señor no provee. Ya no veo el favor de Dios conmigo. Y yo te digo, ¿cómo quieres que tu esposo te cuide si estás viviendo con amantes? Los amantes no sustentan. Los amantes no mantienen. Y ese es el estado nuestro y de gran parte del pueblo del Señor. Que tenemos amantes y nos quejamos al Señor diciéndole, nos dejaste. Porque consideramos las pequeñas zorras pequeñas, inofensivas. Que admitimos en nuestra vida, como en mi caso, algo tan superficial como una serie que hizo que nuestro corazón se desviara. Porque no tienes gozo en el Señor, porque estás con amantes. Yo al decirles esto, hablo a mi propia vida. No soy mejor que ustedes. De hecho, tengo el privilegio, pero a la vez me aterra compartir este mensaje porque es mi vida. Si el temor del Señor no te llena, no va a haber manera de que tú estés con el Señor por la eternidad. Por más que lo ames, por más conocimiento teológico que tengas, no importa cuánto tiempo hayas servido, si el temor de Dios no te hace a ti estar expectante por lo que Él te va a decir, te hace reverenciarlo, tú vas a terminar como un hombre que de ser evangelista pasó años en la cárcel. Pero aún así, en ese momento, este hombre decía, bendito Dios, que me llevó a la cárcel, porque allí me di cuenta de mi maldad. Y por eso esta noche, yo quiero que veamos la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Bueno, lo leo yo. Dice, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma. Aumenté una S al final, no la lean. Y así tengas vida. Por eso es que el Señor nos regala un capítulo tan hermoso como Deuteronomio 30, para que tú sepas que no es por bendiciones ni maldiciones, que eso no te lleva al Señor para nada, que Él sí es la vida, pero que a pesar de tú haber fallado, de estar con amantes, que quizás en este tiempo estés luchando en tu corazón con hacer algo que sabes que Dios no le agrada, el Señor dice que Él quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes,
para que lo ames con todo el corazón. Este es un tiempo, iglesia, en el que nosotros debemos aprender a entregar toda nuestra pasión al Señor. ¿Cómo lo hago, Juan Manuel? Yo te voy a dar un consejo. Lo primero es que, de una manera práctica, lo más práctico que te puedo decir es, primero identifica qué consume la mayoría de tu tiempo. Yo te confieso, yo he tenido una adicción al celular salvaje en los últimos años. Y yo sé que ese ha sido uno de mis amantes, las redes sociales. Y hay algo tremendo y no sé si lo tenemos en dos diapositivas anteriores, quizás. ¿Anterior? No está. Bueno, pero les agradezco. Bueno, dice en segundo, por favor. Bueno, Deuteronomio 29. Versículos 18 y 19. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Gracias. Dice en la Nueva Versión Internacional, última parte del 18, dice, tengan cuidado, todo el 18, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte de su corazón del Señor. Este ya lo habíamos leído antes. Tengan cuidado de que, aparte de hoy su corazón del Señor para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. 19. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, este provocará la ruina de todos. Entonces, esto ha sido el pensamiento muchas veces de nosotros como iglesia. Igual al final el Señor va a tener misericordia. Igual al final el Señor me va a bendecir. Por dicho, el que peca y reza empata, ¿cierto? Pero el Señor dice que por un lado provocará la ira de Él, en el 20, sino que también va a provocar la ruina de todos. Tu familia, principalmente, ahorita los que tienen hijos o los que el Señor nos está dando hijos, esto tan inofensivo y tan tonto, y sobre todo el pensar que igual las cosas van a salir bien, es lo que ha provocado tanto daño en el mundo. Y en nuestra descendencia provocará su destrucción. Entonces, yo hoy no clamo, y yo te pido que hoy no clames necesariamente por amar al Señor. Él te ama. Y en esto consiste el amor. No en que hayamos amado al Señor primero, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sino que tú clames porque el Señor llene tu corazón, llene tu ser con el espíritu del temor del Señor. Para que tengas vida, para que Él te libre de la muerte, para que tú puedas de verdad levantarte y decir en esta noche confiadamente, yo tengo gozo, yo me deleito en el Señor, yo me deleito en Él y yo sé, como dice el Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la persona que ve
realmente cómo el Señor responde. No hay favor en tu vida, pregúntate, ¿estás viviendo con el esposo o el amante? ¿Tienes el cielo cerrado? Yo quiero que esta noche, y aun si el equipo de alabanza puede ir subiendo, por favor, que tú identifiques cada área en tu vida en la que hay muerte. Y cierra tus ojos, quiero orar por ti. En la antigüedad, tener hijos era en la creencia de ellos era favor de Dios. O sea, que hubiera vida manifestaba que Dios estaba con esa persona. Y aunque nuestra generación quiera la muerte, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere traer vida a tus emociones. Dios no quiere para ti las maldiciones que acá comentaba, pero sí las permite para que tú te des cuenta que la vida es Él. Dios quiere para ti, aún para tu parte económica, para tu área familiar, vida. Y esta noche el Señor va a infundir vida si tú decides, como el Señor nos estaba invitando, dar un paso al vacío. Si tú esta noche tienes la suficiente fe para decir, Señor, yo voy a comenzar de nuevo contigo. Si tú tienes fe para acercarte a Él, para creer que Él es galardonador de los que le buscan, el Señor va a traer vida, va a quitar lo pagano que hay en tu corazón, el Señor te va a restaurar. Si tú aún has sentido deseos de acabar con tu vida, si tú estás deprimido, si tú te levantas y lo que quieres hacer de nuevo es dormir todo el día, estar simplemente desatendido de lo que pasa, el Señor quiere visitarte hoy. Quiere decirte que Él no te ha dejado, que Él ha preparado un Deuteronomio 30 para que si tú te vuelves de todo tu corazón, sea restaurado. Vamos, clama por tu vida. Aun si alguien quiere oración, puede levantar su mano, alguien del equipo va a orar por ustedes. Y sobre todo esta noche, si alguno siente que no tiene el temor del Señor, vamos, clama por Él. Señor, nosotros esta noche, Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque a pesar de nosotros estar con amantes, Señor, estar apartados de ti, Señor, tú nos permites, Señor, hoy volver a tu corazón, Señor. Y yo clamo por cada persona en este lugar, Señor, que tú los llenes con el espíritu del temor del Señor, que en este tiempo, en sus vidas, ellos clamen por ser un pueblo reverente, Señor. Que ellos puedan entregar esas áreas de su corazón, sea las series, sea las redes sociales, sea la fornicación, sean los pensamientos de adulterio, Señor. Trae libertad a sus vidas, Señor. Trae libertad. Trae libertad, Señor. Yo clamo porque tú hagas de nosotros ese pueblo, Señor, que tiene tu vida, Señor. Tú has querido que nosotros seamos como ese ejército de Ezequiel 37, Señor. Ese ejército al que tú infundes vida, Señor. Yo clamo porque tú vengas de los cuatro vientos y soples sobre esta congregación. Vamos, clama por tu vida, clama, porque es tu vida la que está en juego. No creas que todo te saldrá bien. No lo creas, porque el Señor aborrece ese pensamiento. Vas a causar la destrucción de tu generación. No te refugies simplemente en creer que el Señor te va a perdonar y ya. Clama por tu vida, clama, porque hoy tienes la oportunidad de que el Señor sane tu corazón, de que hoy puedas vivir apasionado por Él. Clama, aún pídele al Señor que te muestre dónde están esos pecados que te han estancado, esas pequeñas zorras que están arruinando tu viña. ¿Qué es lo que te llevó a dejarlo? Cierra tus ojos, enfócate en el Señor. Enfócate en el Señor. El Señor quiere una novia que le honra. El Señor quiere una iglesia
que Él pueda llamar su ejército. ¿No te das cuenta que eres llamado un soldado de Cristo? Pero ¿qué soldado puede batallar si no tiene vida? Y yo clamo porque hoy en tu corazón todo deseo de comodidad, de entretenimiento, de estar dormido, de no querer sufrir, no querer tener dolor o pensar que la vida, la bendición se trata de eso, que eso salga de tu corazón. Quítalo de tu corazón. Esto te está llevando a vivir con amantes, a vivir para tus placeres. La palabra declara que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que vivíamos para nuestros placeres, para nuestros deleites, el Señor nos dio vida juntamente con Él. Tú no naciste para vivir buscando la comodidad. Tú eres un soldado. El Señor te llama un soldado para que tú te apropies de las batallas que Dios ha puesto para ti. No te sientas una víctima. Pero si tú estás seco, yo te digo, te falta vida. Tú necesitas la vida. Y la vida es Cristo. Que hay en tu corazón que es pagano, que has mirado, que te ha llevado a no reverenciarlo, a creer que Él te debe cosas, que Él te debe favores. Nosotros le debemos nuestra vida. El Señor ha declarado que el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por su causa la ganará. Y esta noche hay vida para ti, hay vida para tu familia. Hoy es la noche que tú necesitas que el Señor te toque, y lo que Él quiere hacer es que tú te vuelvas de tus amantes, que tú puedas declarar como Habacuc, que aunque no haya nada, yo me alegraré en el Señor. No está bien que tú vivas sin deleite en Él. Basta ya, basta de vivir lamentándote delante de su presencia. El Señor te llevará al desierto y allí hablarás a tu corazón, y tú saldrás de allí reposada sobre su pecho, porque el Señor tendrá intimidad contigo. Y esta noche Dios te está llamando a intimar con Él. No importa lo que haya afuera, escúchame, no importa si afuera hay dinero o no lo hay, si hay salud o no la hay. Cuando tú vas a intimar con tu esposo o tu esposa, lo que menos te importa es que haya afuera. Te importa es estar con él o con ella, porque es en intimidad, con tu corazón solo enfocado en Él, cuando Él va a generar vida en ti. Y yo te digo, Dios no es estéril. Él ha declarado que la palabra que Él envía no volverá a Él vacía, sino que dará fruto. Dará fruto. Señor, yo clamo porque tú traigas vida a nosotros, porque tú traigas vida a estos huesos secos, Señor, porque tú no permitas, Padre, que nosotros sigamos languideciendo, Señor, sigamos dormidos, sirviéndote, Señor, como un pueblo triste y amargado. Si ha habido raíces de amargura por causa de nuestra tibieza, Señor, por favor, quítalas y remueve nuestro corazón, Señor. Vamos, visita a cada persona en este lugar. Vamos, ponte sobre tus pies y vamos a orar porque es tiempo de que el Señor no solo te sane a ti, sino sane tu generación, sane tus descendientes, porque Dios está pensando en un pueblo. Dios está pensando no solo en ti, sino en aquellos que Él va a alcanzar a través de ti. Clama, Señor, te pedimos perdón por todo el tiempo perdido, por todo el tiempo invertido en amantes, Señor, por amarte a medias, por tener un corazón distante, Señor. Perdónanos y ten misericordia, Señor. Derrama sobre nosotros aliento de vida.
y temor de ti, Padre. Temor de estar lejos de ti, Señor. Temor de que tu Espíritu se aparte de nosotros. Señor, por favor, aún te pedimos que tú, Señor, ceses toda maldición que pesa sobre nosotros, Señor, toda opresión mental. Yo clamo, Señor, y yo te pido que toda voz extraña, toda voz de mal y de locura que ha venido a tu pueblo, Señor, cese en esta hora. Que sea tu voz la que hable a ellos, Señor. Si tú has identificado un pecado en ti, si has identificado una pequeña zorra, pídele al Señor que te ayude a cazarla. Si tú necesitas conscientemente guardar tiempos con Él, si necesitas dejar tu celular, si necesitas aún dejar amistades, dejar conversaciones, dejar de mirar hombres o de mirar mujeres. Mujer, si tú estás teniendo conversaciones con hombres que al Señor no le agradan, déjalas. No creas que todo te saldrá bien porque sí. Los días son cortos y es necesario que tú te levantes como lo que fuiste llamado, como un soldado. Si el equipo puede ministrar y puede orar por las personas, si tú necesitas oración, puedes levantar tu mano y alguien irá a donde tú estás, va a orar por ti. Así como hoy hay un pueblo que el Señor ha llamado a servir y ha llamado a declarar un mensaje, no porque sea perfecto. También el Señor quiere levantarte a ti para traer libertad a otros, para llamar a otros a la vida. Señor, nosotros en esta noche decidimos, Señor, si tú estás de acuerdo conmigo, ora conmigo también. Señor, decidimos caminar contigo. Decidimos creer que tú eres galardonador de los que te buscan. Y a pesar de nuestras maldades, Señor, nosotros queremos servirte. Queremos ser tuyos, Señor. Márcanos hoy. Ponte a ti como un sello sobre nuestro brazo, Señor, en nuestro corazón. Hazlo en nosotros, Señor. Hazlo en nosotros, Padre. Los planes que el Señor tiene para ti son de bien y no de mal. Son para darte un futuro y una esperanza. Pues Él anhela que en todo seas prosperado como prospera tu alma. Pero en su palabra declara que sin santidad nadie verá al Señor. Y es tiempo ya de que no vivas la vida como si no tuviera importancia. Porque el Señor te ha llamado a un propósito más alto. El Señor te ha llamado a servirle con reverencia, con gozo, y Él mismo se deleitará sobre ti con júbilo, porque Él se deleita en ti, porque Él se deleita sobre su amada. Y Él ha declarado que más son los hijos de la desamparada que de la esposa, de la casada. Si tú has sentido que hay muerte, el Señor te dice: más son los hijos de la desamparada que de la casada. Y tendrás vida, y te vas a ensanchar en todas direcciones. Y el Señor va a bendecir el fruto de tu vientre y va a traer vida si tú hoy vuelves tu corazón al Señor.